Historias que transforman vidas, Lucas capítulo 10, verso 38. Lucas capítulo 10, verso 38, es una historia también que se menciona solamente una vez en los evangelios, una historia corta, muy conocida, pero que tiene mucha enseñanza. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La frase es: solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Es interesante en esta historia esta frase: solo una cosa es necesaria, porque pareciera que Marta es la mala y María es la buena. Sin embargo, cuando analizamos el texto en sí mismo, hay muchas cosas que no nos dice, pero sí que nos da a entender. Debemos entender que, por ejemplo, Marta significa dama, es una palabra de origen arameo, que es dama, señora, ¿no? La dueña del hogar. Y encontramos a Marta precisamente atenta a que nada saliese mal en ese momento en que recibían al Señor Jesús. Y María, que es la amada o fuerte, es una palabra interesante porque tiene muchas acepciones. Desde el arameo es Mariam y desde el hebreo es Miriam, pero cada una de ellas tiene otras acepciones, pero la común es la amada, la fuerte. Estaban en Betania, que también es interesante porque significa casa de los pobres o casa de aflicción. Eso es Betania. Y en Betania estaban los amigos de Jesús, la casa de los pobres, la casa de aflicción. Podemos trazar varias cosas de esto. No sabemos cuán ricos eran estos tres hermanos, sí sabemos que los padres no estaban, María, Marta y Lázaro. No sabemos, o mejor dicho, conocemos una parte de la aflicción. Cuando Lázaro muere, dice que estaban todos llorando. Cuando Jesús llega allí y vio que se angustió en gran manera porque todos lloraban a Lázaro. Sí, era una persona muy querida, pero también significa casa de los cánticos o de las canciones, o casa de los dátiles y de una provisión natural. Era natural que Jesús también fuese a ver a sus amigos. No es mencionado Lázaro en esta ocasión, no sabemos si estaba o no estaba, pero cuando Jesús va a Jerusalén siempre hacía estos 3 kilómetros hasta Betania para ver a estos tres hermanos. Y en esta ocasión, o en esta situación, en este contexto, me hace pensar que es un contexto y una situación muy similar a la vida cotidiana dentro de la iglesia o de la obra de Dios, relacionado con el servicio, relacionado con el crecimiento, relacionado con el centro que es Jesús mismo. Vamos a ver a cada uno de estos integrantes y arrancamos con la dama, con la señora de la casa, con Marta, ¿sí? Marta es interesante que no la vemos nunca sentada. Marta salió a recibir a Jesús. Marta estaba ocupada en los quehaceres, más que en los quehaceres, en atender a Jesús. Ella siempre estaba activa y preocupada en los detalles y en lo que había que hacer. Nunca la vemos sentada. Su enfoque, el enfoque de sus acciones, ¿quién era? Ella misma, no era Jesús el enfoque. Ella estaba ocupada en los detalles, que todo saliera bien. Ella estaba ocupada en los demás, su enfoque era en ella misma. Y lo vemos y lo vamos a ver en el relato. En primer lugar, lo que realiza es que recibe a Jesús, sale a recibir a Jesús. Quizás fue la primera en recibirla, ¿sí? Ella estaba siempre atenta cerca de la puerta, quizás no lo sabemos, pero sí que fue la primera. Y su recibimiento de Jesús fue notorio de tal manera que cuando Lucas recopila la historia, es interesante, o fue interesante para él, ver que Marta fue la primera en salir. Ella siempre estaba activa, no estaba nunca quieta, siempre atento a todo, ¿sí? Quizás el primer golpe de manos
o en la puerta, no lo sabemos, seguramente que fue de mano, pero Marta estaba allí y salió a recibirle. En segundo lugar, ella realiza las labores. No solo recibe a Jesús, sino que realiza las labores necesarias. Su preocupación es: ¿qué puedo hacer? ¿Qué hay que hacer? Todo tiene que salir bien, a tiempo y que no haya errores. Las cosas estaban hechas y diseñadas a su manera, por eso ella no podía estar quieta, y su prioridad era hacer, no era disfrutar. Su prioridad era hacer. Así como decíamos, su enfoque era en ella misma. ¿Por qué? Porque nos suele pasar, a veces las cosas nadie las hace como quién, como yo, y si nadie las hace como yo, es mejor que las haga yo y nadie más, y nadie más. Pero llega un momento en que tenemos el mismo sentir que Marta, ¿sí? Se cansó, se quejó, porque así como salió a recibir a Jesús, así como realizaba las labores necesarias, reclamó a Jesús. Y es interesante porque le reclamó a Jesús, no le reclamó a quién, a María, le reclamó a Jesús. El enfoque estaba puesto en ella, no estaba en servir a Jesús, porque si hubiese estado en servir a Jesús, ¿a quién le reclama? A María. Pero el enfoque estaba en ella, porque ella, ¿qué le dice a Jesús? ¿No ves a quién? ¿A María? No, a mí. ¿No me ves a mí que estoy haciendo todo? ¿No te da cuidado que yo estoy ocupada y mi hermana está tirada ahí, sentada sin hacer nada? El enfoque estaba en ella. Ella era la ama, la señora, la dueña, como es tal es su nombre, de su propia vida y de todo lo que se hacía en el nombre de Jesús, para Jesús, sin tenerlo a Jesús en cuenta. Muchas veces nosotros somos exactamente iguales, estamos enfocados en nosotros mismos, mencionando a Jesús, pero las cosas se deben hacer a mi manera, y si nadie las hace a mi manera, bueno, las hago yo, porque para que se hagan mal, mejor las hagan, que no las, o no se hacen o que no lo haga nadie más. Bueno, en el servicio muchas veces pasa exactamente lo mismo. Salimos a recibir a Jesús, mostrándonos con un impacto de tal manera que los demás nos ven. Que Marta haya salido a recibir a Jesús, cuando se lo contaban a Lucas, lo impactó. Por eso él lo detalla. Lucas era un historiador. El relator, Lucas, un evangelio que se terminó dividiendo en dos, en el tomo 1 el Evangelio de Lucas, tomo 2 los Hechos de los Apóstoles, pero más allá de ese dato, Lucas recopila información. Y en la información Marta es protagonista, porque ella sale a recibir a Jesús. Marta es protagonista, ¿por qué? Porque ella realiza todas las tareas. Marta es protagonista, ¿por qué? Porque ella reclama a Jesús. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir? Me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Dile pues que me ayude. El enfoque estaba en ella, no estaba en Jesús, a quien decía servir. Dice, me deje servir. ¿A quién estaban sirviendo? A Jesús, a los discípulos. Pero no era ese el fin de su corazón, el fin real. Y a ella le costaba reconocerlo, no lo miraba. El fin era ella misma, era satisfacerse en hacer las cosas a su propia manera. Es muy común ver hermanos que llega un momento en que están malhumorados, están quejumbrosos e irritables como Marta. ¿Por qué? Porque ven y valoran solo lo que ellos hacen. Ven y valoran solo lo que ellos hacen. Y validan su juicio de los demás, ¿en qué? En las obras de sus manos. En que nadie hace las cosas como ellos piensan o lo diseñan. Quieren que todos los vean, los valoren y validen su propio juicio. ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Y por qué? Cuando dicen tengo razón o no tengo razón. Y bueno, es porque quiero que veas lo que yo veo, quiero que lo valores como yo lo valoro y que valides mi juicio porque yo tengo razón. Porque el centro, el enfoque de todo lo que se hace soy yo, no es Dios. Soy yo. Soy yo. El mayor problema de Marta no era María. El mayor problema de Marta era Marta misma. Si el problema hubiese sido María, se lo hubiese dicho. O no hay, creo que todos tenemos hermanos mayores y menores, ¿no? No, yo uno solo, mayor.
pero ¿quién no se ha peleado con su hermano, con sus hermanos? Y mucho más a la hora de validar los derechos, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Sucedió lo mismo que pasa cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos y no en Dios, en función de la obra del Señor. Pasa exactamente lo mismo. Nosotros reclamamos algo, porque creemos que tenemos el derecho, mientras que en otras cosas seculares, muchos hermanos lo resuelven a las trompadas, discutiendo y de otras maneras, pero se enfocan en ellos. Pero acá todo soy yo. No estaba dispuesta ella a hacer o a debatir sobre lo que ella hacía, sino ella quería que le dijeran que lo que ella hacía era lo correcto y que los demás debían hacer ¿qué? Lo que ella estaba haciendo, a la manera de ella, ¿sí? A veces nos encontramos como Martas que marcan lo que hay que hacer, pero no están dispuestos a hacer, sino solo a decir también. Hay muchos que son como Marta, siempre ven lo que hay que hacer. Bueno, vamos a hacerlo. Y no queda nadie, ¿no? Porque en la iglesia había que hacer, había que ir, había que decir, bueno, vamos. Yo siempre le he dicho a mis hijos, no me traigas problemas, tráeme soluciones. Me contás el problema, si no traes la solución, de nada sirvió. Dios a vos te dio la capacidad de ver el problema y la necesidad. Por lo tanto, hacete cargo. No tires el muerto, como dice el mundo, ¿no? El bolso al otro para que se haga cargo. Si a vos Dios te hizo ver la necesidad, es porque vos te tenés que hacer cargo. No porque tenés que cargar sobre el otro. No se trata de vos, se trata del Señor. Para Marta todo se trataba de ella, no se trataba del Señor. Ponían al Señor como excusa, pero todo debía de enfocarse única y exclusivamente en ella. ¿Sí? En Filipenses, en el capítulo 2, el Señor Jesús nos exhorta a través del apóstol Pablo en el verso 14 y dice: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Pero debemos, para entender esta porción, este simple y corto versículo 14, debemos ir desde el comienzo del capítulo 2. En el capítulo 2 nos habla de ¿qué? De los padecimientos de Cristo. Nos habla de su entrega y que Él no esperaba nada de nadie. Y después nos dice, bueno, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y que hagamos todo sin murmuraciones ni contienda. Él, que enmudeció y no abrió su boca cuando todos iban en contra de Él, inclusive hasta con mentiras. La frustración de Marta es típica de quienes solo hablan con buenas intenciones, pero con poco compromiso. Había una buena intención de hacer, pero había poco compromiso con el Señor, de que Él fuese el centro de cada una de las actividades. Hablan de Jesús, pero han desenfocado su vista de Él. Creen en Dios, pero le cuesta creer a Dios. Pareciese que Dios es el centro, pero Dios no lo es. El enfoque de quién era en ella misma. Vean lo que yo vean, valoren lo que yo hago y cómo lo hago. Validen mi juicio de que esta es la única manera en que podemos hacerlo. Decía Spurgeon, el espíritu de Marta dice, si el trabajo está hecho, ¿no es eso el todo? No es eso el todo. No debemos de servir a Dios, no debemos de hacer para Dios. Dice, mientras que el espíritu de María se pregunta si Jesús se agrada de eso o no. Todo debe hacerse en su nombre y por su espíritu, o no se debe hacer nada. ¿Saben? El mismo apóstol Pablo escribía que es Él, que es Dios, quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Pero hay un punto, hay un límite donde mi decisión prima. Donde mi decisión prima. Si lo hago como yo quiero hacerlo, como a mí me gusta hacerlo, o lo hago con Cristo en el centro y eje central de cada una de las actividades. María, la amada, la fuerte, es interesante porque así como veíamos a Marta siempre caminando, nunca sentada, a María nunca la vemos de pie. Nunca la vemos de pie. No dice que estaba ni caminando ni haciendo otras cosas, no. Cuando es mencionada dice que estaba a los pies de Jesús. Estaba a los pies de Jesús. Su enfoque no era ella misma, su enfoque era
Jesús. Su enfoque era Jesús. Y lo primero que encontramos en Marta es el de María, es el silencio de María. Y es ahí donde yo me pregunto, cuando Marta sale a recibir a Jesús, ¿qué hace María? ¿Estaba sentada? No. María sale a recibir a Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Lo citábamos anteriormente. El recibimiento de Marta es impetuoso, de tal manera que cuando le cuentan el relato a Lucas, Lucas no puede obviar que Marta sale a recibir, que Marta está haciendo, que Marta, porque Marta estaba ocupando en que vean y valoren lo que hacían, lo que ella hacía y validen su propio juicio. Ese era el objetivo de Marta. El enfoque estaba en ella. Sin embargo, María, cuando ve venir a Jesús, María lo recibió. No dice que no lo recibió, porque también hubiese sido dentro de la historia algo digno de resaltar que María no le dio ni 5 de bolilla a Jesús. María en silencio salió a recibir a Jesús. No fue con apariencia estruendosa, que inclusive el relato de Lucas lo mencione, como en el caso de su hermana, pero ella hizo sus labores, las labores acordadas. Ella hizo las labores acordadas. Marta reclama por ayuda, no reclama por incumplimiento de la tarea, y eso es interesante. Marta no le reclama a Jesús porque no haya realizado sus labores, por irresponsable. No porque no haya cumplido con lo que le tocaba, no. ¿Por qué reclama? Por ayuda, por ayuda. Dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ella cumplió con su tarea. Ella cumplió con su tarea. No la incumplió. Ella en silencio hizo todo. Recibió a Jesús, sirvió a Jesús. Esperó que todo estuviese en la mesa y se sentó Jesús, pero Marta, como era obsesiva y quería que las cosas estuviesen perfectas, siempre iba un poquito más allá, pero ella no incumplió nada. Ella hizo lo que debía hacer. No reclama Marta por incumplimiento, sino reclama por ayuda para que hiciera lo que ella estaba haciendo a su propia manera. Pero María tenía un sitio especial. El silencio de María, el sitio de María era a sus pies. En el momento justo, al finalizar la tarea, es cuando María se sienta a los pies de Jesús. La prioridad de Marta, ¿cuál era? ¿Recuerdan? Era hacer, no disfrutar. La prioridad de Marta era hacer, no disfrutar. La prioridad de María, disfrutar lo hecho. Porque ella había culminado con su tarea. Su prioridad era disfrutar lo que hacía. Ya había terminado una parte, venía otra parte. Era disfrutar, no haciendo, sino lo que se había hecho y para quién se había hecho. Y ahí aparece el tercer punto de María, que es la solicitud de María, o la prioridad de María. Solicitud para mantener la S. ¿Y cuál era la prioridad de María? Solícita en qué estaba, en oír su palabra. Ella estaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. No dice que esos quehaceres eran necesarios en ese momento y en ese contexto. No, pero eran las cosas como ella quería hacerlas, a la manera de ella. No era el tiempo de. Porque si es algo interesante, lo hemos compartido en otros encuentros que transforman vida, que Jesús, más allá de las costumbres de los judíos de dejar a las mujeres aparte, siempre trajo a la mesa, invitó a la mesa a las mujeres. Y siempre vemos a Marta y María en la mesa con Jesús, no separadas de Jesús. María estaba a los pies de Jesús y Marta, teniendo la opción que Jesús le permitía, más allá de la costumbre y la cultura judía, ella seguía haciendo las cosas a su manera porque todo se centraba
en ella. Ella oía su palabra, María. No estaba despreocupada, no estaba despreocupada ni desentendida de lo que sucedía. Ella, todo lo contrario, su deseo era oír a Jesús. El haber cumplido con sus responsabilidades le permitió no responder a los reclamos de su hermana. Porque cuando uno escucha, porque se lo dijo delante de otra, María, ¿dónde estaba? Al lado de Jesús. Se lo dijo para que ella oyera. Y muchas veces cuando reclaman de nosotros en presencia nuestra, ¿qué hacemos? Saltamos al toque. Al toque nos defendemos. Pero ¿qué sucedió con María? No respondió. El cumplir con sus responsabilidades le permitió no responder a los reclamos de su hermana de la misma manera. De la misma manera porque fue un reproche, con enojo. Ella podría haberle respondido de la misma manera, aunque en realidad merecía un llamado de atención, Marta. Ella hizo silencio. Ella hizo silencio. Decía el sabio Salomón en el Proverbio capítulo 19, verso 11, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Es otra versión, la NTV. ¿Sí? Dice que es de sabios dejar pasar por alto la ofensa. ¿Qué hizo María? Silencio. Silencio. Jesús habló. Su silencio habló de la importancia del sitio que ella tenía a los pies de Jesús. Su silencio habló de la solicitud de su corazón, que era precisamente oír a Jesús, las palabras de Jesús, y crecer sin desatender, sin despreocuparse de todo lo que ella debía de hacer. Lo hizo y disfrutó lo hecho, mientras que Marta solo disfrutaba haciendo, no se daba respiro porque su enfoque era en él mismo, en ella misma, mientras que María tenía el enfoque en Jesús. Y allí entra en escena Jesús, si bien Jesús entra en escena desde el verso 38, cuando se acerca y es recibido, pero cuando le habla a Jesús, Jesús también podría haberla hecho sentar con un reto. Sin embargo, Jesús la oye y le responde: afanada y turbada estás, son cosas tuyas, esto se trata de vos, no se trata de mí, ni se trata de tu hermana. Se trata de vos, porque tu enfoque está en vos mismo, porque tu enfoque está en disfrutar, en hacer cosas. Afanada y turbada estás con muchas cosas. En la ocupación de hacer hay pérdida de paz. En la ocupación de hacer hay pérdida de paz. ¿Por qué? Porque siempre siento que hay algo más que hacer, o que lo que estoy haciendo nadie me acompaña para que se pueda seguir haciendo, se pueda hacer mejor. Pero en la obediencia del hacer hay paz. La ocupación en hacer hace la pérdida de la paz, porque estoy enfocado no en Dios, sino en mí mismo, en que las cosas se hagan, en hacer cosas, en las obras, mientras la obediencia en el hacer se enfoca no solo en las obras, sino en la fe. Y eso trae paz. Santiago decía: la fe sin obras es muerta en sí misma. No son con las obras que se muestra la fe, ni la fe se demuestra sin las obras, sino que en el equilibrio del hacer en obediencia está la paz. En el mismo Filipenses, en el capítulo 4, versos 6 y 7, decía Pablo: por nada estéis afanosos. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Afanada y turbada, has perdido la paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. ¿Qué hubo de Marta? Reproches. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones. Es decir, ¿podemos pedirle a Dios ayuda? Sí, totalmente sí. En el mismo Evangelio según San Lucas dice que debemos orar al Señor de la mies. En el mismo capítulo, verso 2, dice: oremos al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. ¿Para qué? Y bueno, que ayuden. Que ayuden. En el enfoque de la obediencia del hacer hay paz, pero en la ocupación del hacer hay pérdida de paz. Por nada estéis afanosos, dice, y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús mira la condición, aquello que aqueja el corazón, que es el afán y la ansiedad. Y la atención hacia el corazón es importante. ¿Qué le dice? Una cosa te es necesaria. No estaba atendiendo la condición, estaba atendiendo el corazón. Porque la condición era de alguien ocupado en hacer. Pero Jesús le reenfoca, le redirige hacia la importancia del corazón. Le dice, una cosa te es necesaria: la obediencia en el hacer. Una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. En este momento, después de la obediencia del hacer, una cosa es necesaria: descansar a los pies de Jesús, oír sus palabras, crecer en Él. María la había elegido, pero ambas tuvieron la oportunidad. María eligió esta parte, las dos tuvieron la oportunidad. Marta eligió la otra parte, la que no le fue dada, fue buscada. ¿Por qué? Porque no le pidió Jesús a Marta que hiciera algo más. Tampoco se lo pidió a María. Le dio la opción de elegir la buena parte, esta única cosa que era necesaria. María eligió sentarse a los pies de Jesús, Marta en la obediencia en el hacer, mientras que Marta eligió la ocupación de hacer. El hacer para satisfacerse a ella misma. Y es así como perdió precisamente la paz. Tomaron diferentes caminos, tuvieron diferentes actitudes en el punto de conflicto. Porque en el punto de conflicto, Marta reclama, María hace silencio. Y el cuidado del corazón es de vital importancia, no solo en la parte biológica, sino en la parte espiritual. Uno de los proverbios más conocidos, capítulo 4, verso 23, Salomón nos dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida, no solo la vida biológica, sino la vida espiritual. Y la vida espiritual, a esa vida se accede por obediencia. En los Hechos de los Apóstoles, relato del mismo Lucas, nos deja escrito una de las predicaciones que dice: Dios, habiendo pasado por alto de los tiempos de esta vuestra ignorancia, ahora manda a los hombres. Es un acto de obediencia el arrepentirse. Manda a los hombres que se arrepientan. Dios manda al hombre, no invita al hombre a arrepentirse. Dios manda al hombre que se arrepienta. Es un acto de obediencia en el hacer que trae paz con Dios. La ocupación de hacer no trae paz. Es la satisfacción de creer que yo puedo ir al cielo por mis obras. Pero una vez siendo un hijo, pasa exactamente lo mismo. Creer que yo puedo agradar a Dios a través de mis obras, ocupado en el hacer. Mientras que Dios se agrada de mi obediencia en el hacer. Y mi obediencia en el hacer termina a los pies de Jesús. Y no habla solamente de oración. Esto no implica tiempo de oración. Implica tiempo de meditación, de disfrute, de entender, de acomodarme, de saber que el mundo no gira alrededor mío. Que no todos deben girar, deben ver, deben valorar y validar las cosas como yo las veo, como yo las valoro y yo las valido. Porque no se trata de mí, se trata de Dios. El enfoque de Marta era ella, el enfoque de María era Jesús. Por eso termina a los pies de Gamaliel. Pablo terminó a los pies de Gamaliel, María terminó a los pies de Jesús. Cuando Pablo habla de cómo él fue formado, él dice, y fui formado a los pies de Gamaliel. Allí en Hechos 22, 13, él cuenta, contando su testimonio. Él dice, yo fui formado religiosamente a los pies de Gamaliel. Pero eso fue religión pura, letra, ley pura, necesaria, pero solo ley. María, que eligió la mejor parte, era a los pies de Jesús, el que dictó la ley.
el que dictó la ley. Gamaliel, un rabí reconocido, el mejor de su época. Un honor haber sido discípulo de él. Pablo lo fue. Pero Pablo, en vez de gloriarse de haber sido formado a los pies de Gamaliel, él mismo escribe la epístola de la cruz o de la crucifixión, que es Gálatas, hablando de la crucifixión propia. Decía, si en algo he de gloriarme, me gloriaré en la cruz de Cristo, en la cual el mundo me es crucificado a mí. Y yo soy crucificado por amor a Cristo. Yo le amo a Él y me entrego a Él. Una sola cosa es necesaria. ¿Recuerdan al joven rico? Cuando Jesús habló con él, él siempre le respondió bien. Le habló de las leyes, de los mandamientos, de los profetas. ¿Y qué le dijo? Todo esto lo conozco desde mi juventud. No hay mención de que el joven rico era una persona que practicaba cosas malas, que practicaba pecado a la vista de todos. Todo lo contrario. Y Jesús lo llevó a ese conocimiento y le dice, sí, lo conozco bien, pero una sola cosa te falta. Lo mismo que a Marta, una sola cosa te falta. Desenfócate de vos y enfócate en Dios. ¿Por qué? Le dijo, ve y vende todos tus bienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Quita el enfoque de tu vida, de tus proyectos, de tus pensamientos y enfócate en mis proyectos y en mis pensamientos. Marta y María. ¿Cuál fue la elección del joven rico? Se fue triste porque tenía muchos bienes, seguía con su enfoque en sí mismo. Si bien se alejó desperdiciando la salvación, no al mismo nivel que Marta, pero Marta sí desperdició la opción de disfrutar la paz de servir a Dios y tenerle a Él como centro primordial en su vida. El mismo apóstol Pablo, al mirarse y al mirar todo lo que había hecho y todo lo que le faltaba, él decía, no pretendo haberlo alcanzado ya. También en la misma carta a los Filipenses, en capítulo 3, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Podemos tener muchos errores hacia atrás, pero el enfoque, Dios al mismo tiempo que a Marta nos dice a nosotros, una cosa es necesaria: desenfocarnos de nosotros y enfocarnos en Él. Pablo estuvo mucho tiempo enfocado en Él. La excusa, la misma de Marta, hacer, ocupado en el hacer, persiguió a los cristianos, entre otras cosas. Pero cuando conoció a Jesús, entendió que lo importante es la obediencia en el hacer. Y es allí donde Él entrega su vida y entiende de todo lo que tiene que llegar a renunciar para que Cristo sea formado en Él. Decía Morgan, si fuéramos fuertes para el servicio en la fuerza que evita la distracción e inquietud, debemos saber lo que es encontrar tiempo en medio de todos los deberes de la vida para sentarnos a sus pies como sus discípulos, haciendo ver que no es importante el ocuparnos en hacer, sino la obediencia en hacer lo que es primordial y necesario. La manera de obtener, decía Spurgeon, el avivamiento es comenzar a los pies del Maestro, no haciendo cosas, sino comenzar a los pies del Maestro. Debes ir allí con María y luego podés trabajar como Marta. Me encanta lo que dice Spurgeon, porque hay que ir primero con el corazón de María, pero también con las ganas de Marta. No desecha a Marta. Jesús tampoco la desechó. Jesús la llevó a enfocarse en lo correcto. Una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte. Qué manera tan sutil y amorosa de no validar el juicio de Marta. Jesús había visto lo que ella estaba haciendo. Él valoraba lo que Marta hacía, pero no validaba su pensamiento. La hizo reenfocarse. Y viene el tercer punto de Jesús. No solamente miró la condición para enfocarnos en el corazón, sino que hubo una confirmación de la elección de María. Porque no quedó allí, dice, ha escogido la buena parte, la cual
no le será quitada. La cual no le será quitada. Pese a la queja humanamente lógica, porque era entendible, de Marta, Jesús confirma que la buena parte no le será quitada. Que por más que reprochemos, que por más que tengamos más carisma que otros quizás, o más conocimiento, o se hagan más cosas, eso no nos da autoridad para pedir que Dios quite de otros la buena parte que los otros han escogido. No le será quitada. ¿Qué no le será quitada? Los dones no. No le será quitada la paz de la obediencia en el hacer. No le va a ser quitada, por más que en tu ocupación de hacer reproches sobre ella. No le va a ser quitada. No le va a ser quitada. Es por eso que María no respondió a Jesús, no respondió a Marta. En silencio enfrentó toda la situación. No le fue quitada. Cuando Dios es el centro de mi vida, mis reacciones cambian. Mis reacciones cambian. Y vemos, cerrando ya, lo que sucedía en Juan capítulo 21. El Señor Jesús relata allí en Juan capítulo 21, restaura a Pedro y van caminando. Y dice que detrás iba Juan. Juan iba detrás. A Juan no lo mencionó Jesús. A Juan lo mencionó ¿quién? Pedro. En un momento que tenía un corazón de Marta. Porque estaba hablando él con Jesús. En apariencia estaba a los pies de Jesús. Pero él estaba ocupado en el hacer. Recuerden, nunca tal te acontezca. Si alguien viene, yo daré mi vida. Y así sucedió que Dios le dijo, me vas a negar, vas a aprender, en el piso vas a aprender. Y no aprendió porque estaba siendo restaurado y que dice, ¿y qué de este? Señor, ¿no tienes cuidado? Mirá lo que me estás diciendo a mí, porque estaba hablando inclusive de su muerte. ¿Y qué de este? ¿Qué le dijo Jesús? Enfócate. No se trata de vos, se trata de mí. Y si yo quiero, dice, que Él quede, ¿qué a ti? ¿Qué te importa a vos? Enfócate vos. Ven y sígueme tú. Ven y sígueme tú. No es sano comparar a los hermanos y a las hermanas con nosotros mismos o con otros. Eso no nos hace perder, o mejor dicho, eso nos hace perder nuestra propia santidad, dejándonos un sentir propio de la carne, alejándonos de la sabiduría que Dios ofrece gratuitamente a todo aquel que la reclama. Había una canción que hablaba de que no hay lugar más alto que estar a sus pies. No hay un lugar más alto que estar por debajo de los demás. Por eso, en su misma palabra, Dios nos dice que debemos considerar a los demás como superiores a uno mismo. Porque no hay lugar más alto que estar por debajo de Él. Estar a los pies de Jesús. Cierro con un pensamiento de Spurgeon de este versículo y dice, no imagines que sentarse a los pies de Jesús es una cosa pequeña y sin sentido. Significa paz, porque ellos que se someten a Jesús encuentran paz a través de su preciosa sangre. Significa santidad, porque aquellos que aprenden de Jesús no aprenden pecado, pero son instruidos en cosas hermosas y de buena reputación. Significa fuerza, porque los que se sientan con Jesús y se alimentan de Él son ceñidos con su fuerza. La alegría del Señor es su fortaleza. Significa sabiduría, porque los que aprenden del Hijo de Dios entienden más que los antiguos, porque guardan sus estatutos. Significa celo por la obra de Dios, por el amor de Cristo, que enciende corazones que viven de Él. Y los que están mucho con Jesús se vuelven como Jesús. De modo que el celo de la casa del Señor, al igual que a Jesús, los consume. Oramos.